Buenas noches amigos, amigas, seguidores, ¿cómo quedamos? Hoy día a las 8, aquí me tienen. Mi nombre es Andrés Salva, como pueden leer. Un poquitito, unos minutitos retrasado porque acabo de llegar de la calle, pero perfecto. Vamos a hacer una clase, como les decía, había publicado sobre lo que se refiere a luces y sombras, ¿no? A iluminación y sombra. Entonces, vamos a hablar un poquitito de la parte técnica, de la sombra proyectada y la sombra propia, ¿no? Aquí tengo mis pinceles ya listos y vamos a buscar un lápiz. Ya, un lápiz 2B. Un lápiz que no pinte tan clarito. A ver, ¿se verá bien? Creo que sí. Voy a prender por acá una luz. Ya está. Para tener más luz. No sé cómo lo estarán viendo ustedes. Bueno, discúlpenme si hay algún error. Ustedes saben que yo trabajo solo, vivo solo, no tengo quien me ayude. Pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. En la publicación había unas manzanas. ¿Ya? Entonces en esas manzanas vamos a tratar de ver toda esta cuestión de las luces y las sombras. Vamos a suponer que esto es una manzana, una esfera, lo que ustedes quieran, ¿no? Como lo quieran llamar. Y la luz, para ver la iluminación y la sombra, siempre tenemos que saber de dónde viene la luz. ¿Ya? En este caso viene de la parte izquierda, pero también puede ser de la parte derecha, ¿no? Yo estoy hablando para lo que es pintura decorativa. Yo no estoy hablando con lo que es, porque lo que es pintura decorativa son conocimientos muy básicos, ¿ya? Aquí no hay mucho de cómo se llama, iluminación con perspectiva, y no vamos a hablar de lo que es básico. O sea, empecemos del principio por donde siempre debemos de comenzar. Entonces vamos a hacer una explicación breve de lo que es luces y sombras en cuanto nosotros usamos esta técnica para lo que es pintura decorativa, ¿ya? Los claroscuros, los artistas, ellos lo ven de otra manera, bueno, pero siempre con el mismo principio. Entonces vamos a hacer algo muy básico. Acá tenemos la esfera. Acá tenemos un punto de luz, ¿ya? Este punto de luz va a pasar por los vértices bueno, la esfera no tiene vértices, va a pasar por los puntos, ya está, miren. Y esto que se va a proyectar sobre la superficie, acá tenemos la línea de horizonte. Se ve, ya está, la línea de horizonte, que es la línea pues en donde separa, ¿no? la superficie de lo que es la parte. Puede ser una mesa, ¿no? Puede ser esto una mesa, puede ser también, no sé, que esté al nivel del piso, ¿no? Vamos, eso ya ustedes lo determinan en su composición. Este punto de luz, ya, que la tenemos acá arriba, que puede ser la luz del sol, puede ser una lámpara, puede ser una linterna, lo que ustedes quieran, acá va a caer perpendicular aquí a la mesa, ya, a la línea de horizonte. Y de ahí más o menos va a pasar, digo más o menos porque como es una esfera, no se trata de un objeto como por ejemplo un cilindro, ¿no? Como es el caso de la pintura. Va a pasar más o menos por ahí, miren. Entonces va a ser una sombra, va a proyectar esto es la sombra proyectada y va a ser como un circulito acá, miren. Esto se llama sombra proyectada. Es la sombra que va a ser el objeto aquí en la superficie donde está apoyada. Puede ser, como le digo, una mesa, una silla, un banco. Esto lo quería yo hacer, esta clase, porque he visto muchos errores. Y eso es lo que yo siempre no me cansaré de repetirles. Cuando ustedes aprendan
cursos de pintura, ¿no? Decorativa, traten de hacerlo con alguien que más o menos sepa un poco de estas cosas, ¿no? De que domine un poco de la parte técnica, porque si yo consulto, ¿no? Estas técnicas con un manualista, entonces no tienen mucho conocimiento, entonces, porque son empíricos o porque lo aprendieron de otra persona. Esta aclaración hago porque he visto el error que comúnmente hacen, que tenemos acá una manzana y la sombra la ponen aquí, ¿no? A no ser que esta sea una esfera plana, ¿no? Sea una circunferencia y esté pegada a la pared, ¿no? Y un poco separadita va a ser una sombra de pero no, esto es una esfera y tiene que hacer la sombra aquí, ¿ya? Eso no se olviden. Ya, yo veo mucho, he visto. No quiero decir, no, pero he visto este error que es muy común y frecuente. Ya, entonces esto no puede ser así, esto no funciona así. Ya, la sombra se va a proyectar siempre abajo. Esto puede ser una manzana, puede ser un mango, puede ser una pelota, lo que ustedes quieran. Bueno, esto es la sombra proyectada. Ahora vamos a hablar de la sombra propia del objeto. Si tenemos acá un punto de luz en el objeto, obviamente va a golpear aquí, ¿ya? Y todo lo demás va a entrar en penumbra, ya en sombra. Miren. Algo que también quiero decirles, y que al venir la luz, ¿no? Al golpear en la superficie, va a rebotar esa luz. Y esa luz va a hacer que en estas partes del objeto, ya, se ilumine un poquitito. Yo normalmente me gusta iluminar con un color lila, ¿no? Con un color lavanda. Antes en las pinturas americanas había un color que se llamaba Blue Haze. Ya, pero ese color lo han descontinuado. Ahora uso el Deep Periwinkle para hacer esta iluminación. O sea, aquí es más oscuro porque se apoya en la superficie. Y aquí un poquitito se va aclarando. Aquí al apoyarse, obviamente, tiene que ser mucho más oscuro. Acá un poquitito de luz, miren. Y aquí sí, mucho más sombra. Ya cuando le estemos pintando, les voy a explicar mejor. Vamos a hacer tres tipos, ¿no? de iluminación y de sombras en lo que es pintura decorativa, ya las que más se usan. Una viene a ser la que es con flotados, ya. La otra técnica va a ser húmedo sobre húmedo, y hay otra técnica más que se llama pincel seco. Ya, vamos a ver las tres. Entonces yo voy a tratar de que el video no sea muy extenso, porque quiero que estos videos lo conserven como podría ser, bueno, en libros, ¿no? Se podría llamar un libro de consulta, pero acá lo vamos a llamar un video de consulta, ya, para que no se olviden cómo funciona esto de las luces y de las sombras, que es muy elemental y básico que ustedes lo dominen. Ya por lo menos que tengan, como les dije al principio, ¿no? Un conocimiento muy básico. Hay sombras con perspectiva, hay sombras con planos pegados a la pared, bueno, o con otros planos, pero no vamos a entrar en muchas complicaciones, porque nosotros en pintura decorativa es un arte menor, ¿no? Que no tiene mucho detalle, pero sí se basa en los principios básicos. Miren, entonces aquí cuando se pega el objeto es más oscuro, y conforme se va alejando va aclarando. Ya más lejos, más clarito, pero siempre va a tener una sombra. Esto es una sombra perfecta, ¿no? Bueno, como debe de ser. Vamos a borrar ese punto de luz. Ya, entonces, si viene del lado izquierdo, en el objeto se va a iluminar el lado izquierdo. Si viene del lado derecho, que sería se invertiría. Ya, entonces, que quede claro. Y ya saben, la sombra hace este óvalo aquí,
Ya no es una sombra que viene aquí alrededor del objeto, ya por favor. Bueno, dependiendo del objeto, ¿no? Pero cuando se trata de frutas, manzanas, la sombra se va a proyectar. Entonces, hemos hablado sombra proyectada y sombra propia. Ya, esta es la sombra propia, la que se maneja en el mismo en el objeto mismo, ¿no? Ya, aquí tenemos una maderita que he tratado de hacerla pequeña, no muy grande, y vamos a darle una base. Vamos a usar un rojo cadmio, ya que no es un rojo tan rojo, pero es rojo. Uy, no sé dónde he puesto mi paleta. Bueno, vamos a darle una base así rapidito, porque también quiero enseñarles cómo yo le doy las bases. Miren, este pincel lo tengo desde las primeras transmisiones y con el debido cuidado que yo tengo no se ha hecho nada, el pincel está como si estuviera nuevo. Ya, entonces aquí estoy pintando el objeto. Podría pintar este objeto con un pincel redondo, ¿no? Yo siempre recomiendo usar un pincel, lengua de gato, uno redondo para superficies así curvas. Pero entre que lo voy a buscar y que lo ubico y esto ya, ustedes ya se durmieron de repente. Entonces, aquí estoy dando una base. Bien estirada la pintura, que no queden bultos, que no queden grumos y ya está. Acá tenemos una hojita, ¿ya? Para también ver cómo funciona la parte de la sombra, ¿no? En una hoja. Vamos a usar un verde abocado, que es un verde intermedio, no es ni muy oscuro, no es ni muy claro. Lavamos bien el pincel, secamos, miren, excelente pincel, no se deforma, tiene largo perfecto. Entonces vamos a darle la forma aquí a la hojita. Quiero que graben este video siempre que ustedes necesiten consultar, van a hacer un trabajo, un proyecto, entonces ahí mismo me ubican en mi Facebook, Andrés Alba, Pintura Decorativa, y de repente lo voy a pasar también a mi canal de YouTube. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Y tiene un doblez. Y vamos a tratar de sacarlo por aquí. Ya está. Vamos a esperar un ratito a que seque. O si no, vamos a nuestra pistola. Bueno, no es pistola de calor, es una secadora de cabello. Y lo vamos a secar. Espero que se vea bien. Espero estén disfrutando. El video va a quedar grabado en mi Facebook, así que cualquier consulta que quieran hacer sobre flotados y todas estas técnicas, ya les digo que va a estar en mi Facebook, Andrés Alba, Pintura Decorativa. Ya está. Oye, acá se me manchó un poquitito la mesa. Entonces, vamos a darle otra base más, ¿ya? Para que quede perfectamente bien con base y ustedes lo puedan distinguir lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces la primera técnica el día de hoy será la técnica de flotado, para la cual vamos a utilizar pincel angular. Aquí vamos a darle también otra base de verde a la hojita. Cuando nosotros hacemos las hojitas y le demos base, hay que tratar de darle la base siguiendo la nervadura, ¿ya? Tratar de no ir en contra, para que quede un trabajo un poquito más bonito, ¿no? Más se vea un poco el movimiento que tiene la hoja. Ya está. Vamos a esperar a que seque o lo secamos. Vamos a trabajar con un pincel angular, ni muy grande ni muy chico. Para las personas que tengan problemas con los flotados, ¿ya? Vamos a usar un extender.
Ya, para que nos dé tiempo, para las que no están muy, para las que no están muy, como se podría decir, muy hábiles, ¿no? Les falte un poquitito más de... Entonces vamos a usar un extender. Vamos a sacar bien el trabajo. Y yo voy a enseñarles cómo se hace un flotado. En primer lugar, hemos usado un rojo que no es ni muy oscuro ni muy claro, ¿no? Para lo que es la cuestión de la base. Un color más oscuro vamos a usar para las primeras sombras y un valor más claro para las luces. Siempre obviamente más claro que el color de base y más oscuro que el color de base. ¿Ya? Yo a todas les repartí, ¿no? Luces y sombras. Si lo necesitan, si lo han perdido, me avisan para volverles a compartir, ¿no? Porque yo trabajo con las pinturas americanas. Entonces tiene su propio carta de colores en donde te indica cuál es la sombra para tal color y cuál viene a ser el color de luz para cualquier otro color. Entonces, podemos trabajar de dos maneras. Podemos ponerle el extender directamente en el trabajo o también podemos poner el extender en el lado corto del pincel angular. Ya, aquí miren. Podemos usar extender. En el caso de las frutas me gusta usar a ver dónde está el extender. En el caso de las frutas me gusta usar glazing, ya, el glazing medium. Ya, pero en el caso de lo que es de lo que vamos a hacer hoy día, el del extender, ya, para que les sea más fácil a ustedes. Entonces vamos a empezar. Podemos voltear el trabajo para buscar comodidad, porque como les digo, la luz va a venir del lado izquierdo y va a golpear más o menos acá y todo este lado se va a oscurecer. Entonces cargamos un lado con el Drying Extender Medium y el otro lado le vamos a poner un vino. Ya, vamos a poner en nuestra paleta. Hay que siempre agitar la pintura. Yo como las tengo las pinturas guardadas, ¿no? Se asienta el pigmento, pero con una agitada vamos a devolverlo. Entonces, un pincel grandecito más o menos. Siempre tenemos que trabajar de acuerdo al proyecto, ¿no? Si vamos a hacer algo más pequeño, usamos un pincel más pequeño. Si vamos a hacer un flotado más ancho, porque el objeto es más grande, un pincel más grande. Entonces, cargamos en la punta del pincel. Ya, a ver, Patricia Casal Bowles. Esto, amiga, nunca te olvides. Gracias por la invitación, por haber estado compartiendo contigo en Bolivia. Y para que no olvides, miren, en el lado más corto del pincel angular he cargado el extender y en el otro lado del pincel vamos a cargar la pintura a trabajar. Entonces, esto se camina así. Empezamos paralelo a la línea y vamos avanzando, avanzando, avanzando. Miren qué lindo se desliza el pincel con el extender. Y todo el lado derecho de la fruta o de lo, no sé, pues como les digo, puede ser una esfera, puede ser una pelota. La vamos a sombrear. Ya, podemos usar un pincel mop, ya, o esas brochitas de maquillaje para poder acomodar la pintura. Miren. Este pincel no se lava, lo único que tenemos que hacer es en una servilleta, en un papel absorbente, quitarle el exceso de pintura. Ahora vamos a secar. Como tiene extender, va a demorar un poquitito en secar. Entonces esta es la manera de iluminar con pincel angular. Vamos a reforzar esas sombras con el mismo color. ¿Ya? Y vamos a hacerlo un poquitito más ancho. Miren cómo hago esto.
Ahí se ve mejor el color y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Con el pincel, miren. ¿Ve? Entonces he abarcado más o menos hasta la mitad, ¿no? Del objeto, de la manzana. ¿Ven? He subido más o menos acá, dejando libre obviamente la zona de luz. ¿Ya? Podemos volver a usar el pincel mop. O si no, si ya tenemos mucha práctica, no es necesario. Vamos a volver a secar bien el objeto. Estos videos me gustaría que los guarden. Ya voy a tratar de no hacerlo muy largo, que no sea de 1 hora, que sea máximo 15 minutos. Para que lo tengan siempre a mano para cualquier consulta, como les decía. Ya, ya hicimos la primera sombra. Si ustedes desean, ya, este es el color con color de base, este es el color vino que hemos usado para la sombra, y podemos usar un valor mucho más oscuro para una sombra más oscura, ¿no? Que es en el lado donde pega con la superficie. Entonces ponemos un poquitito de este color que se llama Black Plum, ¿no? Es el que más uso yo para estos casos. Y voy a voltear el trabajo, y obviamente al ser un color más oscuro tenemos que usarlo en menos proporción, ¿no? Solamente se va a oscurecer muy cortito. ¿Ya? Con el anterior llegué más o menos hasta la mitad. Ahora estoy llegando a unos 3/4. Ya está. Entonces tenemos ahí la sombra. ¿Qué nos faltaría? Ahora la iluminación, que lo vamos a hacer con este color Coral Brush, ¿no? Que debe de ser. O ustedes mezclan, si ustedes no tienen los colores, porque son 300 colores que tiene Americana, si ustedes no tienen los 300 colores, simplemente al rojo le ponemos un poco de blanco y ya tenemos el valor de luz. Ya, entonces, aquí vamos a iluminar en un punto con el pincel angular. Miren cómo voy a caminar. Vamos a suponer que tengo un reloj, ¿no? Este vendría a ser el centro, ¿no? Donde se unen las manecillas. Y aquí serían las 12, las 6, las 3 y las 9. De las 12 yo voy a caminar hasta las 3 de la tarde. O de la noche, bueno, ya ustedes ven cómo lo ven, cómo lo hacen. De las 3 vamos a caminar a las 6. ¿Ven? Este punta del pincel angular no se separa para nada del centro. Vamos a voltear para tener mejor comodidad. Y desde las 6 vamos a ir a las 9. Y de las 9 vamos a ir. Y ahí lo tenemos. Esa vendría a ser la iluminación con flotados. ¿Ya? Estamos viendo flotado. Hay otras maneras de iluminar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Acomodamos un poquitito ahí. Secamos bien nuestro trabajo. Me han pedido mucho. Esta clase ha sido muy esperada por ustedes. Gracias más bien por compartir. Gracias por seguirme en las redes, en mi Facebook, Andrés Alba Pintura Decorativa. Estoy feliz y muy más que contento con todos los comentarios y todo lo que me han estado esperando la clase con muchas ganas. Vamos a seguir con el mismo rosado, pero ese rosado le voy a poner un poquito de blanco, ¿ya? Y o lo hago con un pincel más pequeñito o simplemente voy a cargar lo más pequeñito, ¿no? Como una puntita de alfiler en la punta del pincel. Para hacer un flotado más pequeño, solo para iluminar, ¿no? Para tener un punto de luz, ¿no?
máximo, se podría decir. Y con el pincel angular perdón, con el pincel mop lo esfumamos un poquitito. Vamos a buscar un color, puede ser un lavanda, como les decía, para hacer el rebote que hace la luz, ¿ya? Pero ahí sí vamos a usar un pincel mucho más pequeño. Entonces ya hicimos la luz propia del objeto, que puede ser una manzana, puede ser un pimentón, un tomate. Y con este color como lavanda vamos a hacer, como les decía, la iluminación aquí, miren. Ahí está. Perfecto. Una vez que hicimos la iluminación, como les decía, ahora vamos a hacer un poquitito de sombra. La sombra proyectada en el objeto, perdón, la sombra proyectada en la superficie, ¿no? Que es el objeto. Vamos ahora, pincel angular, y vamos a hacer un flotado con cualquier color de café. Puede ser el siena tostada, el sombra natural, ya ustedes ven. Y vamos a trabajar así la sombra, miren. Envolviendo el objeto, así vamos a hacer un óvalo. Obviamente ya vimos que si la luz viene del lado izquierdo, ¿no? La sombra se va a prolongar para el lado derecho. Y eso es todo lo que quería yo compartir con ustedes. ¿Ya? No, ojo, cuando se trata de un objeto circular, olvídense de flotarme alrededor del objeto, ¿ya? Como si estuviera apoyado en la pared. Es más, no podría tener una sombra. ¿Por qué? Porque el objeto es redondo, no podría ser una sombra perfecta. Entonces, tenemos que aprender eso y ya olvidarnos de hacer ese tipo de sombra. Bueno, y no esperé a que se seque, ya lo moví un poquitito. Pero vamos a esperar a que se seque y podemos retocar. Podemos hacerlo con un color más oscuro, ¿no? Si usé, por ejemplo, el sombra tostada, podemos usar el sombra natural. Ahora, en el caso de la hoja, vamos a usar un verde, que es el Evergreen, o puede ser el Hauser Dark Green, dependiendo de qué es lo que estamos, qué estamos usando, ¿no? Y lo mismo, un pincel angular. Vamos a cargar, vamos a enseñar cómo se flota, cargamos la puntita y siempre tenemos que pasear, ¿ya? Nunca se olviden esto. Cargamos la punta y paseamos de un lado en la paleta y paseamos del otro lado en la paleta. Paseamos de un lado en la paleta y del otro lado, volteando el pincel, paseamos, caminamos, ¿no? Y vamos a hacer aquí la sombra, miren. Ahí está, ¿ven? Voy a hacerlo un poquitito más exagerada para que se note mejor, ¿no? Para las personas que de repente, como yo, ya no están muy bien con la vista. Y ahí está, miren. Que estamos usando lentes, mejor dicho, ¿no? Tampoco voy a decir que no veo, sería mal agradecido. Y vamos a ponerle un poquitito por aquí, pero un poquitito nada más. Ya podemos usar un pincel más chiquitito y ver ahí cómo y ya está. Entonces aquí tenemos la sombra proyectada en la misma hoja que hace el doblez de la hoja. Ya está. Vamos a secarlo para iluminar. Siempre es recomendable empezar por la iluminación. Perdón, por la sombra. Siempre es recomendable empezar por las sombras, ¿no? Y después ya nos queda simplemente la iluminación. Ahora con uno más chico, un pincel angular, ya más pequeño, vamos a buscar, puede ser un verde mucho más brillante, ¿no? Un verde manzana. Cargamos
Cargamos con el pincel, a ver, no me voy a ver, ahí se ve, ya, cargamos la puntita, paseamos. ¿Para qué tenemos que pasear el pincel? Para acomodar la pintura por los pelos del pincel, ¿ya? Porque si no me va a salir una raya y no va a salir un flotado perfecto. Miren cómo sale aquí el flotado, ¿ven? Perfecto. Empiezo, ¿no? Con paralelo aquí al borde. Voy volteando el pincel y termino en puntita. Ahí está. Aquí la nervadura se divide en dos. Ya, entonces podemos hacerle también un poquitito por este lado. La nervadura central divide a la hoja en dos y ahí lo tenemos. Eso quiere decir de que tenemos que ponerle un poquitito de sombra con el verde más oscuro que el color de la base del otro lado. Ahí está. Ahora, si nosotros queremos reforzar para que nuestro trabajo se vea más real, vamos a usar un verde mucho más oscuro que el anterior, mire, ¿ya? O si no, a su verde le ponemos un puntito de negro. Con los verdes el negro sí funciona, ¿ya? Porque yo normalmente no me gusta trabajar con el color negro, pero en el verde sí funciona. Usar negro para oscurecer. Entonces, un poquitito nada más. Tampoco se trata de que voy a hacer todo esto, no. Un poquitito aquí y un poquitito aquí. Nada más. ¿Ya? Porque son como tonos más oscuros. Entonces, si exageramos mucho, lo que va a pasar es que nuestra hoja se va a ver media falsa. Y ojo, otro error que yo he visto que cometen muchos de los manualistas, ¿ya? Es que me hacen iluminación de hojas con blanco. No sé de dónde me han sacado esa idea, pero tratemos de no usar blanco para iluminar. Ya mezclamos el color de base con un poquitito de blanco, ¿ya? Pero no usemos blanco directamente para iluminar porque no nos quedaría un trabajo, ¿no? Como tiene que ser. Vamos a usar un pincel liner y vamos a hacer, ¿no? La nervadura central y nervaduras que salen de una central, ¿no? De una que está ahí en el centro. Entonces, chicas, amigos, amigas, esto es todo por el día de hoy. Ya no voy a hacer, como les dije, videos extensos porque quiero que ustedes aprendan lo que es iluminar y sombrear con técnica de flotados, ya hicimos las sombras, hicimos las luces, ya aquí de repente quedó pendiente flotar para que se apoye la hoja, ya como la hoja hace un doblez, no es una hoja plana, entonces también como la manzana vamos a hacer así un flotado en forma de óvalo, miren, y ahí está. Y donde se junta con la hoja es más oscuro. Podemos retocarlo, podemos usar el extender, podemos usar el glazing para esto, para que nos dé tiempo. Bueno, vamos a hacer más adelante un video también de cómo mantener los pinceles, ¿ya? Entonces, este es cómo se debe de flotar, ¿ya? He tratado de ser lo más claro, lo más preciso, sin darle muchas vueltas, ¿ya? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta me lo hacen saber. Ya, esta es una manzana y he usado 3 colores, ya. El color base, un color más claro para las luces y un color más oscuro que el color de la base. Lo digo así porque puede ser, no sé, puede ser amarilla, puede ser verde, puede ser, no sé, una pelota marrón. Entonces siempre tenemos que usar 3 valores, ya. Un valor intermedio, un valor más oscuro que el valor intermedio y un valor más claro para las luces,
¿Ya? Entonces, eso es suficiente. Aquí miren, no olvídense de estar lavando los pinceles en vasitos con agua, ¿ya? Tienen que tener su, ¿cómo se llama esto? Su lavador de pinceles. Aquí en el fondo, miren, nosotros vamos a frotar el pincel y va a salir toda la suciedad que queda justo aquí, miren, en el fierrito ¿no? Entonces al hacer esto va a salir. Y también quedan suspendidos ahí en el aire. Ya no se está apoyando porque a veces nos podemos olvidar y cuando amaneció el pincel va a aparecer así todo torcido. Entonces olvídense de tener sus vasos con agua. Esto es por la cuestión esta del dólar, está subiendo, así que estos lavaderos los tengo yo en oferta solo esta semana, por estos días. Ya vienen en 3 colores, en fucsia, en amarillo y en un color turquesa. Entonces, si necesitan también materiales, pintura, miren los pinceles que yo uso, que como les digo, buenísimo, no serán lo mejor, la maravilla, pero para, para la guerra, como se dice, guerreros son estos pinceles, ¿ya? En el set tenemos un plano, tenemos otro plano más grande, un angular pequeño y un angular mucho más grande. Ya espero que les haya servido esta transmisión y ténganlo siempre a la mano para cualquier consulta. Gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad para ver lo que sería técnica de luz y sombra, pero con pincel seco. Gracias.